Fui una esposa infiel, engañé a mi esposo con mi jefe más joven y planeé una relación a tres. Él se vengó exponiendo mi plan sucio. Terminé sin mis hijos y en la miseria. Si te gustan las historias de traiciones y venganzas, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Me llamo Amanda, tengo 41 años, y jamás imaginé que algún día escribiría algo así. Estuve casada con Felipe, que hoy tiene 43, durante casi 2 décadas. Tuvimos 2 hijos, Lucas, que ahora tiene 16, y Elena, la más pequeña, con 12. Durante mucho tiempo fui lo que todos esperaban de mí, la esposa dedicada, la madre presente, la mujer que sostiene todo sin quejarse. Pero llegó un punto en que me miraba al espejo y ya no veía a nadie allí. Solo a alguien cansada. Invisible. Como si yo fuera parte del mobiliario de la casa. Mis días se convirtieron en un ciclo monótono de rutinas, silencio y soledad emocional. Nadie preguntaba cómo me sentía. Ni siquiera Felipe, que parecía satisfecho con la idea de que todo siguiera exactamente igual. Fue en ese escenario gris que apareció Diego. Tiene 36 años, es mi nuevo jefe en el estudio de arquitectura donde empecé a trabajar hace poco más de un año. Al principio, todo era profesional. Pero noté que él me miraba diferente. Y, por primera vez en muchos años, alguien me veía. Me escuchaba. Diego me hacía preguntas simples. ¿Cómo fue tu fin de semana? ¿Te gusta la música antigua? Y eso ya me parecía una avalancha emocional. Nuestras conversaciones se alargaban después del horario laboral, y de pronto los almuerzos se convirtieron en cafés, luego cenas. No pasó nada físico. Aún no. Pero yo sabía lo que estaba haciendo. Y aún así, seguía. Volver a casa después de esos encuentros era como entrar en una película en blanco y negro. Felipe me recibía como siempre, beso en la mejilla, preguntas sobre el día, pero todo sonaba automático. No notaba mi cabello distinto, el maquillaje sutil que había vuelto a aprender a usar, los vestidos que salían otra vez del armario. Elena siempre estaba sola en su cuarto. Lucas apenas cenaba con nosotros. Me sentía culpable, pero también sentía rabia. Rabia por haberlo dado todo y haber recibido tan poco durante tanto tiempo. Empecé a convencerme de que merecía eso. Un poco de atención. Un poco de novedad. No puedo negarlo. Empecé a llegar más tarde a propósito. Decía que había mucho trabajo, reuniones de última hora, tráfico pesado. Y Felipe lo creía, porque él siempre creyó. Nunca fue el tipo controlador. Pero tampoco fue el tipo que nota cuando estás gritando en silencio. Y tal vez por eso no me detuve. Porque cada vez que Diego me hacía reír, recordaba lo bueno que era sentirme viva. Y cada vez que Felipe me daba las buenas noches sin siquiera tocarme, me convencía de que lo que hacía no era tan malo. Claro que había una parte de mí que sabía que estaba yendo demasiado lejos. Dejé sola a mi hija más veces de las que quisiera admitir. Y mi hijo, que antes era distante, empezó a acercarse más a su padre. Pero me aferré a la idea de que todo eso era temporal. Que una mujer como yo, que había dedicado la vida a la familia, tenía derecho a buscar algo que llenara el vacío que la rutina me había cavado por dentro. Me repetía como un mantra, me lo merezco. Como si eso borrara la culpa, como si eso justificara lo que vendría después. Y yo ya sabía lo que venía. La peor parte es que creía que podía controlarlo todo. Que Felipe nunca se daría cuenta. Que mis hijos no notarían. Que Diego seguiría ahí, en la medida justa, lo bastante presente como para mantenerme encendida, lo bastante distante como para no causar estragos. Pero la verdad es que las cosas empezaron a salirse de control mucho antes de lo que me gustaría admitir. Y aún así, seguí. Porque cuando pasas demasiado tiempo siendo ignorada, cualquier mirada puede convertirse en adicción. Y mi adicción ya era más fuerte de lo que imaginaba. Durante semanas, dormía menos y pensaba más. Sabía que el tiempo se estaba agotando, que Felipe comenzaba a juntar las piezas aunque no lo admitiera. Sus miradas eran diferentes, no de enojo, sino de alguien que observa, esperando el momento justo. Y fue entonces cuando comencé a montar mi plan. Un discurso. Literalmente. Escribí 4 páginas enteras, con cada argumento posible, cada objeción imaginable. Le hablaría de forma racional, sin ataques, sin drama. La idea era una propuesta audaz, sí, pero estructurada. Una solución moderna para un problema antiguo. 3 adultos, un acuerdo claro, sin mentiras. Algo que podría funcionar.
Algo que yo necesitaba que funcionara. ¿Era ridículo? Tal vez. Pero me convencía de que no. Pensaba que si él me amaba de verdad, entendería. Que el amor de tantos años sería suficiente para que al menos lo considerara. Y la verdad es que yo todavía amaba a Felipe, solo que de una forma distinta ahora. Él era el suelo firme. El hogar seguro. Pero Diego era el soplo de aire fresco. La adrenalina que me recordaba que aún era una mujer. No quería elegir. No quería perder a ninguno de los dos. Y fue entonces cuando esa frase se volvió una obsesión. No puedo fallar, me lo merezco. La repetía en el coche, en el baño, frente al espejo. Cada parte del discurso estaba cuidadosamente construida. Empezaría con un recuerdo emocional, para tocar su corazón. Luego, argumentos lógicos, estadísticas sobre relaciones no monógamas, estudios sobre la felicidad conyugal, incluso referencias culturales. Todo bien atado. Practiqué frente al espejo. Lo leí en voz alta con pausas. Imaginé a Felipe reaccionando con rabia, con sorpresa, con silencio. Tenía respuestas para todo. Incluso ensayé expresiones faciales, gestos, el tono de voz. Me preparé como si fuera una defensa de tesis emocional, porque lo era. Estaba defendiendo mi vida. Mi elección. Mi derecho a ser feliz sin destruirlo todo. Diego, por otro lado, nunca compró del todo la idea. Decía que hombres como Felipe no aceptan compartir a su mujer. Que yo estaba soñando. Que eso podía volverse una pesadilla. Pero nunca intentó detenerme. Se quedaba. Me escuchaba. A veces se burlaba, pero se quedaba. Y en el fondo, yo sabía que no se quedaba por mí, se quedaba por la seguridad que yo representaba. Yo era la mujer casada, la que tenía todo que perder. La estabilidad emocional de un caos que él podía abandonar en cualquier momento. Aún así, eso bastaba para que yo siguiera adelante. Planeaba todo, el día, la hora, el escenario ideal. Una cena tranquila en casa, vino, velas, clima íntimo. Los hijos dormidos, todo en calma. Felipe relajado, sin defensas levantadas. Un momento en el que pudiera tomar su mano y mirarlo a los ojos con sinceridad. Quería que él viera que yo estaba siendo honesta, aunque eso fuera, en esencia, un pedido absurdo. Pero yo creía. Creía con fuerza. Estaba tan inmersa en mi convicción, tan ciega por la esperanza, que no veía cuán cerca estaba todo de explotar. Y tal vez ahí esté la peor parte. Yo me creía inteligente. Perspicaz. Estaba tan segura de que todo saldría como lo había imaginado, que empecé a actuar como si el juego ya estuviera ganado. Me decía a mí misma, Felipe no va a querer perder a la familia. Va a aceptar. Aunque sea por miedo. Y eso, más que nada, revela cuánto me había perdido a mí misma. Porque la mujer que un día fui, la que decía que nunca manipularía a nadie, ahora apostaba por la debilidad de quien un día me juró amor. Y el precio por esa apuesta, aún estaba por llegar. En los meses previos a mi propuesta, estaba cada vez menos presente en casa, física y emocionalmente. Salía temprano, volvía tarde. A veces evitaba volver. Inventaba excusas sobre proyectos urgentes, visitas a clientes, reuniones de último minuto. La verdad es que quería evitar el peso del hogar. Ya no soportaba la mirada silenciosa de Felipe, que decía todo sin decir nada. Y peor aún, comencé a evitar también los ojos de mis hijos. Principalmente los de Elena. Ella siempre fue sensible. Lo percibe todo. Y empezó a mirarme como si ya no me reconociera. Eso dolía, pero no lo suficiente como para detenerme. Fue en ese vacío que Felipe floreció como padre. Algo que jamás esperaba. Comenzó a cocinar, y no solo lo básico. Preparaba platos que nunca lo había visto hacer antes. Lasaña casera, panqueques rellenos, sopas para noches frías. Planeaba fines de semana en el parque, noches de películas, días de limpieza en conjunto con música alta. Cosas simples, pero que unen. Lucas, que antes se encerraba en su cuarto o desaparecía con sus amigos, empezó a quedarse más en casa. Comenzó a jugar videojuegos con su padre, ver series antiguas con él, reírse de los mismos chistes tontos. Aquella casa que yo pensaba que se venía abajo, estaba, irónicamente, siendo reconstruida sin mí. Y eso era lo que más me incomodaba. Quería creer que me extrañarían. Que la ausencia de una madre los desestabilizaría. Pero lo que veía era lo contrario. Ellos florecían.
Felipe asumía todo con una naturalidad que me asustaba. Tareas escolares, citas médicas, horarios de exámenes, listas del supermercado. Se encargaba de todo. Y más aún, lo hacía con cariño. Con una entrega genuina que no sabía que tenía. A veces llegaba tarde y veía a los tres en la cocina, riendo, probando una receta nueva. Pasaba por la puerta como una extraña, como alguien que solo estaba de paso. Y empecé a sentir envidia del lugar que antes era mío. Pero en lugar de replantearme mis decisiones, me enterraba más en ellas. Me aferraba a la narrativa de que era la mujer olvidada, que solo quería un poco de libertad. ¿Mis hijos estaban bien? Sí. Y eso me debilitaba. Porque si estuvieran mal, tendría una justificación. Pero eran felices con Felipe. Y con eso, me fui alejando aún más. Evitaba diálogos largos, cortaba conversaciones a la mitad. Elena empezó a responderme con frases secas. Lucas empezó a llamarme por mi nombre, no por mamá. Pequeñas heridas que sangraban por dentro, pero que fingía no ver. Durante 7 meses, esa dinámica se consolidó. Y yo, que antes controlaba cada detalle de la rutina familiar, me volví casi una huésped. Felipe, en cambio, ganó respeto y amor que antes eran míos. La casa estaba más limpia, más viva, más alegre, y todo eso sin mi presencia. Era como si hubieran descubierto que no era indispensable. Y eso me dolía más que cualquier grito o acusación. Porque yo misma había cavado ese agujero. Y ahora observaba, impotente, una nueva versión de mi familia donde yo era solo una sombra. Aún así, todavía creía que podía recuperarlo todo. Que la propuesta lo resolvería todo. Que, al tener a los 2 hombres en mi vida, volvería a ser el centro de ese universo. No veía, o me negaba a ver, que su universo ya había girado y encontrado un nuevo eje. Un eje en el que ya no era necesaria. Pero en aquella época, aún creía que la fuerza de las palabras que había preparado sería suficiente. Que el control que creía tener sería restaurado. Y que Felipe aún no se había convertido, de verdad, en el hombre que podía vivir sin mí. Evitaba el contacto de Felipe como quien evita una quemadura. Al principio, usaba excusas suaves, estoy cansada hoy, mucho trabajo, dolor de cabeza. Pero con el tiempo, ya no necesitaba decir nada. Bastaba con darme la vuelta, cerrar los ojos. Él lo entendió. Creo que los hombres sienten cuando ya no son deseados. Solo que, a diferencia de lo que temía, él nunca insistió. Nunca forzó. Y eso dolía de una forma extraña. Porque yo esperaba una reacción. Una pregunta, un reclamo. Pero no. Él lo aceptaba. Me dejaba allí, en mi silencio. Y eso solo agrandaba el abismo entre nosotros. Lo más difícil era que, por fuera, parecíamos una pareja funcional. Compartíamos la rutina, organizábamos los pagos, asistíamos juntos a reuniones escolares. Pero por la noche, éramos 2 extraños compartiendo la misma cama. A veces él rozaba sus pies con los míos, y yo fingía estar dormida. Le tenía rabia por eso. Rabia porque no hacía nada. Porque no me preguntaba si había alguien. Porque no peleaba, no lloraba, no reaccionaba. Era como si él supiera, y aceptara. Y eso me daba más espacio para seguir con lo que sabía que estaba mal, pero que me hacía sentir viva. La relación con Diego ya no era solo emocional. Después de meses reprimiendo el deseo, lo inevitable ocurrió. No fue planeado, y al mismo tiempo, todo en mí lo deseaba. Fue en una noche cualquiera, después de una cena de negocios que se alargó demasiado. Un roce en el brazo, una mirada que duró unos segundos de más. Cuando nuestros cuerpos finalmente se encontraron, fue como encender un fósforo en un tanque de gasolina. La ropa voló. La tensión acumulada estalló en gemidos ahogados y susurros sucios. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. Deseada. Sumisa. Y amé cada segundo de eso. Diego era todo lo que Felipe nunca fue en la cama. Dominante, intenso, impredecible. Me giraba como quería, me ponía en posiciones que ya ni recordaba que existían, y yo lo permitía. Lo suplicaba. Y él me tomaba como si fuera suya, como si mi cuerpo nunca hubiera pertenecido a otro hombre. Me llamaba cosas que Felipe jamás se atrevería a decir, y lo peor es que me encantaba. ¿Sentía vergüenza después? Sí. Pero no pensaba en nada. Solo quería más. Me volví adicta a eso. A ser usada, controlada, llevada al límite.
Eso no era solo sexo. Era escape. Era escapismo en forma de orgasmo. El contraste con Felipe se volvió aún más evidente. Fueron 6 meses de silencio y distancia en nuestra cama. De repente, cuando por fin me buscó, acepté. Tal vez por culpa. Tal vez por obligación. Pero mi cuerpo estaba presente solo por educación. Cuando él me tocó, sentí repulsión por un segundo, y luego, me desconecté. Cerré los ojos, pensé en Diego y me transporté. Solo así pude continuar. Solo así pude soportarlo. El orgasmo llegó, pero no era de él. Era de Diego. Fue solo imaginando a Diego tomándome por las caderas, susurrándome al oído, girándome boca abajo como siempre hacía, que mi cuerpo respondió. Era como si Felipe no estuviera allí. No hacía el amor con mi esposo, traicionaba a mi esposo en su propia cama, usando su cuerpo como puente para alcanzar a otro hombre. Aun con todo eso, el respeto entre nosotros todavía existía. Felipe seguía tratándome con cariño, como si aún hubiera algo que rescatar. Él no sabía de la traición física, pero lo sentía. Y aún así, no me enfrentaba. Tal vez por miedo. Tal vez por amor. Yo fingía, él fingía. Y la farsa continuaba. Pero dentro de mí, ya era otra historia. Yo ya no era su esposa. Era la amante de otro hombre, deseando cada encuentro prohibido, cada momento en que dejaba de ser la madre, la mujer responsable, y me convertía solo en carne. Y, en el fondo, creía que me lo merecía. Llegó el día en que decidí hablar. Yo creía que estaba lista. Tenía mi discurso impreso, ensayado, respirado. Me aseguré de crear el ambiente, una cena ligera, vino caro, los niños ya dormidos. Felipe estaba tranquilo, tal vez incluso esperanzado con mi intento de reconexión, como lo llamé. Apenas podía mirarlo a los ojos. Cada parte de mi cuerpo temblaba, no de culpa, sino de miedo a perderlo todo. Y al mismo tiempo, con la ilusión arrogante de que lograría convencer a un hombre que me amaba de aceptar a un tercero entre nosotros. Respiré hondo y comencé. Con frases dulces, tono calmado, intentando sonar sincera. Pero por dentro, estaba tratando de vender una bomba envuelta como regalo. Al principio él escuchó. Sin interrumpir, solo masticando despacio, mirándome fijo. Cuando mencioné abrir posibilidades, sus ojos se entrecerraron, desconfiados. Y entonces preguntó, ¿estás hablando de traer a otra mujer? Sonreí apenas, tratando de parecer ligera, no exactamente. Fue ahí cuando todo se derrumbó. Cuando entendió que estaba sugiriendo la presencia de otro hombre, de Diego, en nuestro matrimonio, soltó los cubiertos con tanta fuerza que el tenedor cayó al suelo. El silencio que siguió duró segundos, pero pareció una eternidad. La decepción en su rostro fue como una bofetada que yo misma pedí. Felipe se levantó de la mesa despacio, con una calma que me asustó más que si hubiera gritado. No hizo una escena. Solo dijo, ¿de verdad pensaste que esto era aceptable? ¿Y yo? Yo intenté explicar. Dije que no quería perderlo, ni renunciar a lo que estaba viviendo con Diego. Que era un nuevo modelo de relación, que muchas personas vivían así. Usé palabras bonitas, argumentos lógicos, cité casos y ejemplos, intenté sonar lúcida. Pero por dentro, estaba desesperada. Porque veía en sus ojos que cada una de mis frases solo cavaba un abismo más profundo. Él me miraba como si estuviera viendo a una desconocida. Y tal vez lo hacía. Porque la mujer que él conocía jamás habría propuesto algo así. Y ahí, en esa sala donde tantas veces habíamos reído juntos, donde celebramos los cumpleaños de nuestros hijos, sentí que el suelo desaparecía. No gritó, pero su indignación era clara, sólida, fría. Entonces eso es. Quieres 2 hombres. Uno para cuidar la casa y otro para cogerte. ¿Y yo soy el idiota que pensaste que aceptaría eso? Las palabras dolieron. Y por primera vez en mucho tiempo, no supe qué responder. Solo me quedé ahí, en silencio. Desarmada. Después de esa noche, el ambiente entre nosotros se volvió insoportable. Él no durmió en casa los días siguientes. Yo intentaba llamarlo, enviaba mensajes, le rogaba por una conversación. Y aún así, no lograba renunciar a lo que tenía con Diego. Quería mantener a los dos. Seguía ilusionada creyendo que con tiempo y calma, Felipe volvería. Que lo entendería. Que el amor de casi 20 años no se destruiría por una idea audaz. Pero no veía, o me negaba a ver, que mi propuesta fue la chispa final.
La última gota en una secuencia de traiciones emocionales y físicas que yo misma había construido. Intenté volver a la normalidad, aunque Diego empezaba a mostrarse cada vez más incómodo con toda la tensión. ¿Qué esperabas? Que te aplaudiera, dijo una vez, riéndose con sarcasmo. Y odié esa risa. Porque era verdad. Eso esperaba. Me convencí de que era posible tenerlo todo. Un marido estable y un amante intenso. Una familia estructurada y una vida secreta excitante. Pero la verdad empezó a aplastarme. Felipe nunca lo aceptaría. Diego no iba a esperar para siempre. Y yo estaba a punto de perder a los dos. Y lo que quedaría de mí después de eso, todavía no lo sabía. Cuando Felipe volvió, hice un segundo intento, una segunda cena que fue distinta desde el inicio. Me preparaba para un nuevo intento de conversación, un plan B emocional, con menos argumentos y más apelación afectiva. Pero Felipe llegó extraño. Demasiado tranquilo. Demasiado silencioso. Colocó el celular boca abajo sobre la mesa, se quitó el saco y me miró de una forma que me heló la espalda. Aún intenté sonreír, fingir normalidad, pero noté que él no estaba allí para escuchar nada. Estaba allí para decir. Y fue exactamente lo que hizo. Antes de que pudiera abrir la boca, comenzó, no necesitas decir nada. Ya lo sé. Sentí que el corazón se detenía por un segundo. Hablaba en voz baja, pero con firmeza. Dijo que sabía lo de Diego. Que sabía de los encuentros, de las cenas, de las conversaciones escondidas. Que aunque no había visto un beso, conocía mi cuerpo lo suficiente como para saber que ya no lo deseaba. ¿Crees que no me di cuenta? Cuando te estremecías al oír su nombre. Cuando temblabas al coger el celular. Cuando decías que ibas a la oficina y volvías oliendo a perfume de hombre. Cada palabra era una cuchilla afilada, cortando con precisión. Y lo peor era que lo decía sin rabia, solo con un dolor sereno, desesperante. Intenté negarlo. Lloré. Pedí disculpas. Dije que estaba confundida. Que nunca lo había engañado físicamente. Mentí, claro. Pero él ya no me creía. Y ni siquiera necesitaba hacerlo. Amanda, ustedes ya se traicionaron con la mirada. El cuerpo fue solo consecuencia. Dijo eso con una frialdad que me hizo temblar. Él lo sabía. Siempre lo supo. Solo esperaba que yo lo confesara. Y ahora, al ver que seguía mintiendo, simplemente negó con la cabeza y dijo, tú hiciste tu elección. Ahora aguántate. Se levantó de la mesa, tomó las llaves del coche y se fue. Sin gritar, sin azotar la puerta. Pero llevándose todo consigo. Incluso mi suelo. Las horas siguientes fueron un tormento. Felipe no respondía llamadas, no contestaba mensajes. Dormí en el sofá, entre sollozos y pensamientos acelerados. Por la mañana, noté que había tomado lo esencial, documentos, tarjetas, una maleta con ropa. El coche ya no estaba en el garaje. Y con él, se fue la estructura que yo creía controlar. Empecé a llamar a sus amigos, a familiares. Nadie sabía. O no querían decirme. Fui a bares, llamé a hospitales, intenté rastrear su tarjeta de crédito. Nada. Era como si se hubiera evaporado. Y con él, cualquier posibilidad de reparar lo que yo había destruido. La angustia solo aumentaba cuando me daba cuenta de lo que estaba en juego. Sabía que un divorcio por causa de infidelidad podía quitarle casi todo al que traiciona. Él podía alegar alienación, abandono del hogar, infidelidad emocional y física. Tenía cómo probarlo. Y peor, tenía a los hijos de su lado. Felipe podía quedarse con la custodia, la casa, los bienes. Todo. Y yo, que me creía tan en control, ahora estaba en pánico, sin siquiera saber dónde dormía él. ¿Diego? Distante. Fríamente distante. Como si ya supiera que el castillo que construí con mentiras estaba por derrumbarse. Y no tenía ningún interés en sostener los escombros. Pasé los 3 días siguientes como un zombi. Caminaba de un lado a otro, llamaba compulsivamente, casi no comía. Mis hijos apenas me hablaban. Lucas me evitaba. Elena me miraba con un asco silencioso. Y yo sentía que los estaba perdiendo a todos, uno por uno. Felipe no quería ser encontrado. Y eso me aterraba más que cualquier grito, cualquier escándalo. Porque los hombres que desaparecen de esa forma vuelven con algo devastador en las manos. Y yo lo sabía, él volvería. Pero no como esposo. Volvería como alguien listo para destruirme, y, honestamente,
tal vez tenía razón. Fueron los peores días de mi vida. 3 noches mal dormidas, sin saber dónde estaba Felipe, sin lograr contacto con mis hijos, sin un solo mensaje de respuesta. Llamé a sus padres, a amigos en común, incluso a personas con las que apenas hablaba. Nadie decía nada. O sabían y me ignoraban. Caminaba por la ciudad como un alma en pena, llegué a ir hasta zonas rurales donde él pasaba su infancia, revisé hospitales, pedí ayuda incluso en grupos online. Nada. Era como si se hubiera desvanecido de la faz de la tierra, y se hubiera llevado con él cualquier posibilidad de empezar de nuevo. Aquello no era solo una fuga. Era una preparación. En el tercer día, recibí el primer mensaje, y no fue de él. Fue de la abogada que había contratado. Fría, directa, anunciando el proceso, divorcio contencioso con solicitud de custodia unilateral. Un golpe en el estómago. Entré en desesperación. Fui a buscar apoyo en mis padres. Pero no lo encontré. Por primera vez en la vida, mi padre me miró con decepción en el rostro. Dijo que no podía defender lo indefendible. Mi madre lloraba, pero no decía una palabra. Estaban de su lado. Y empecé a entender que ya no tenía a nadie. Mis hijos se negaban a verme. Lucas me bloqueó en redes sociales. Elena no atendía mis llamadas. Mi mundo se desmoronaba, pieza por pieza. El proceso judicial fue rápido. Devastador. Felipe había documentado todo, mi ausencia, mi negligencia, mi relación con Diego. Juntó capturas de pantalla, horarios, comprobantes, grabaciones de audios antiguos. No tenía defensa. La abogada de él pintó un retrato de mí que, lamentablemente, era real. Una madre ausente, emocionalmente inestable, involucrada con otro hombre, dejando a los hijos solos por largos periodos. ¿Y él? Estable. Empleado. Encargado de la casa, la rutina, la salud de los niños. En los últimos 7 meses, él fue todo lo que yo debía haber sido. Y el juez no tuvo dudas. El golpe final fue cuando llamaron a los dos a declarar. Lucas fue directo. Dijo que quería seguir viviendo con su padre. Elena lloró. Pero dijo lo mismo. Dijo que ya no se sentía segura conmigo. Que no sabía quién era yo. El juez ni lo dudó. Custodia unilateral para Felipe. Visitas supervisadas para mí, en un lugar neutral. Mi corazón se rompió allí mismo. Salí de la audiencia sin fuerzas. Como una delincuente. Como alguien que había tirado su vida por la borda. Y, en la práctica, eso fue exactamente lo que hice. Perdí todo. Mi rol de madre, mi identidad, mi credibilidad. Y todo por una maldita ilusión de libertad. Intenté apelar, pero el juez fue claro, no había base. Sin trabajo fijo, sin ingresos, sin respaldo familiar. Y con una acusación informal, pero fuerte, de inestabilidad emocional. No me prohibieron verlos, pero solo bajo supervisión. Como si yo fuera un riesgo. Y por más que doliera, lo entendía. Había puesto mis deseos por encima de todo. Intenté racionalizar. Intenté convencerme de que era solo una fase. Pero en el fondo, lo sabía. Nada de eso era reversible. Felipe ahora era padre soltero. Y yo era solo una mujer rota, rechazada incluso por sus propios hijos. Volví a casa, esa casa donde ya no me sentía dueña de nada, y miré a mi alrededor. Casi todo aún estaba allí. Los muebles, los cuadros, los olores. Pero el calor se había ido. Era un escenario vacío, un cementerio emocional. Diego ya no aparecía. Se alejó cuando vio que yo lo había perdido todo. Necesitas tiempo, dijo, antes de desaparecer también. Tiempo. Eso fue lo único que me quedó. Tiempo para enfrentar el vacío. Tiempo para entender que lo que hice no tenía vuelta atrás. Y el tiempo, cruel como es, no perdona a quien intenta doblarlo en nombre de un deseo egoísta. Los 14 meses que siguieron al alejamiento judicial fueron de silencio y dolor. Contaba los días esperando algún cambio, una brecha, un arrepentimiento de Felipe o de mis hijos. Pero nada. Cada intento mío de contacto era ignorado o bloqueado. Envié cartas, correos electrónicos, mensajes de voz. No hubo respuesta. Elena eliminó las redes sociales donde yo podía verla. Lucas me bloqueó incluso en WhatsApp. Mi corazón sangraba en silencio. Lloraba abrazada a las almohadas, revisando fotos antiguas, reviviendo cada error. Y aún así,
Seguía intentando encontrar algún camino de regreso. Pero Felipe, ahora frío y metódico, se aseguraba de mantenerme exactamente donde quería, afuera. Descubrí por internet que se había comprometido. Con una antigua compañera de universidad, de esas que aparecen de la nada con una sonrisa perfecta y un historial impecable. Una mujer que probablemente representaba todo lo que yo dejé de ser, estable, presente, respetable. Vi una foto de los 4 juntos, Felipe, ella y nuestros 2 hijos. Parecían una nueva familia. El pie de foto decía, nuevo comienzo. Quise gritar, romper todo. Pero no tenía fuerzas ni para discutir con el espejo. El divorcio salió al mes siguiente. Firmé los papeles como quien firma una sentencia. Y allí, con esa firma, morí de una vez para todos ellos. Pero Felipe no se detuvo ahí. Poco después del divorcio, publicó una carta, aquella que yo había escrito con mi plan detallado para proponer la nueva estructura de relación. 4 páginas escritas a mano, donde justificaba lo que ahora era injustificable. La escaneó y la publicó en Facebook. Luego en Instagram. Luego en los grupos del condominio, de la escuela, del vecindario. Fue una exposición cruel. No alteró ni una coma. Dejó que mis propias palabras me condenaran. Y funcionó. Me convertí en burla en las conversaciones, en los comentarios de desconocidos, en las miradas torcidas en la calle. Fui ridiculizada, acusada, atacada. Y lo peor, ya no tenía defensa. El mercado laboral también me cerró las puertas. Los pocos contactos que me quedaban desaparecieron. Mi nombre estaba asociado a escándalo, desequilibrio, traición. Incluso Diego, que desapareció como un cobarde, no se atrevió a aparecer para limpiar mi nombre. Me quedé sola. Literalmente. Sin hijos, sin amigos, sin profesión. Me convertí en lo que siempre temí ser, irrelevante. Invisible. La mujer que nadie quiere tener cerca. Algunos llegaron a decir que Felipe se había excedido. Pero la mayoría pensaba que lo merecía. Y, en el fondo, tal vez lo merecía. Porque fui yo quien sembró cada una de esas semillas. Hoy, mis días son silenciosos. Mi celular no suena. Las paredes de la casa repiten ecos de risas que ya no son mías. El olor a infancia, a comida en el horno, a libros escolares, todo desapareció. Lo que queda es polvo, remordimiento y arrepentimiento. Y la frase. Aquella maldita frase. No puedo fallar. Me lo merezco. Resuena en mi mente todas las noches. Se convirtió en un mantra invertido, en un hechizo roto. Porque fallé. Y lo que creía que merecía se transformó en la maldición que me acompaña. Esa frase, que un día me dio valor, hoy me arrastra hacia el fondo. A veces me pregunto si existe alguna redención para alguien como yo. Pero sé que no. No después de todo. No después de ver a mis hijos cambiar el mamá por un silencio cargado. No después de ver a mi exmarido sonreír al lado de otra, mientras a mí me evitan incluso en los supermercados. Quisiera volver en el tiempo. Impedir aquella primera cena con Diego. Borrar cada paso del camino que me llevó al final. Pero no puedo. Solo me queda contar esta historia, aunque nadie la lea. Aunque nadie la crea. Aunque nadie la perdone. Porque tal vez, en el fondo, eso es lo que merezco. Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo aquí abajo sobre nuevos relatos de traiciones y venganzas. Hasta la próxima.